justo en ese momento en que la tensión parecía haberse adueñado de todos los rincones de perfumerías de la reina, el ambiente en la oficina del consejo se impregnaba de un silencio denso. Don Pedro, ese hombre que durante décadas había gobernado su entorno con una autoridad férrea y una mirada que pocas veces permitía intuir debilidad, se mantenía de pie frente a la ventana, contemplando el jardín interior con el ceño fruncido. Irene no había respondido a sus últimas llamadas, y en su fuero interno sabía perfectamente por qué. La confesión de que Cristina era su hija biológica había sido como una bomba de tiempo, y el hecho de que don Pedro intentara por todos los medios evitar que esa verdad saliera a la luz solo había contribuido a aumentar la brecha entre él y su hermana. Pero ahora, con la presión de su conciencia y con los primeros síntomas de su salud tambaleante, algo en su interior empezaba a resquebrajarse. Fue entonces cuando tomó la decisión. No una de esas decisiones tácticas con las que solía mover los hilos del negocio, sino una de esas pocas veces en que su corazón tomaba el control. Iba a reconocer el trabajo de Cristina públicamente. Lo haría de la única forma que sabía, con hechos. Y por eso, esa misma tarde, en presencia de Damián, Irene y un sorprendido Luis, le entregó a Cristina un documento en el que constaba que se le otorgaba un porcentaje de los beneficios del nuevo perfume que ella misma había ayudado a formular. El gesto sorprendió a todos. Irene, visiblemente emocionada, contuvo las lágrimas con una mezcla de alivio y gratitud. Cristina, en cambio, permaneció en silencio durante varios segundos, intentando digerir el significado profundo de aquella acción. Por primera vez, sentía que alguien en la familia Merino la reconocía no solo como profesional, sino como persona. Mientras tanto, en el otro extremo de la fábrica, Begoña cruzaba la puerta del almacén con el rostro visiblemente tenso. Sabía que su conversación con Andrés no había terminado. Desde que le confesó que su vínculo con Gabriel iba más allá de una simple amistad, algo en él se quebró. Andrés ya venía arrastrando una carga emocional complicada con María, y esta revelación no hizo sino empeorar su estado. Lo que Begoña no imaginaba era que María, al tanto de la nueva fractura entre ellos, comenzaba a trazar su propio camino de regreso hacia Andrés. María siempre había sabido jugar sus cartas con sutileza. Había aprendido, a base de golpes y pérdidas, que el amor no siempre era sinónimo de pureza. Y en su interior aún ardía una llama por Andrés, por ese hombre que la cuidó con ternura durante su convalecencia. Ahora que el terreno entre él y Begoña comenzaba a agrietarse, veía la oportunidad de acercarse una vez más. Unas palabras por aquí, una mirada por allá, y poco a poco, con el arte de la insinuación y el lenguaje compartido de los recuerdos, volvía a ganar terreno. Pero no todo era amor y emociones en la colonia. Las oficinas centrales hervían tras una noticia que dejó a todos atónitos. Brossard había lanzado al mercado un perfume con una fórmula sospechosamente similar a la que el equipo de Cristina desarrolló para Cobeaga. La coincidencia era demasiado precisa como para atribuirla al azar. El rumor se esparció como pólvora. Había un topo en el laboratorio. Gabriel fue el primero en reaccionar. Aunque todos esperaban una postura firme, su actitud fue algo desconcertante. En lugar de indagar en el origen de la filtración, sugirió que quizás el robo no venía de dentro, sino de algún ataque externo. Damián, sin embargo, no se dejó engañar. Mirándolo fijamente, le pidió que investigara a fondo. Quería nombres, pruebas, y sobre todo, quería recuperar el control. Luis también expresó su preocupación, aunque con un tono más conciliador. No era un secreto que las últimas semanas habían sido un torbellino para todos, pero una crisis de esta magnitud podía poner en peligro el prestigio entero de Perfumerías de la Reina. Y aunque don Pedro se mantenía al margen de los detalles logísticos, su rostro hablaba por sí solo, no toleraría una traición en sus filas. En medio de este panorama convulso, Claudia encontró un pequeño remanso de paz en su conversación con Manuela. A solas, sentadas en el banco del patio trasero, le confesó que su cita con Raúl había sido mejor de lo que imaginaba. Hacía tiempo que no se sentía tan cómoda con alguien, y aunque aún arrastraba las heridas emocionales del pasado, sentía que por fin había espacio para la esperanza. Manuela la escuchaba con una sonrisa, aunque en sus ojos brillaba una nostalgia amarga. Porque, a diferencia de Claudia, ella ya había tomado una decisión definitiva. Su relación con Gaspar, por intensa que hubiese sido, ya no le aportaba la serenidad que tanto buscaba. Le dolía, sí, pero entendía que continuar era prolongar una historia que había dejado de tener futuro. Esa noche, Manuela cerró la puerta de su cuarto con un suspiro profundo. En su mesa de noche,
reposaban aún algunas cartas de Gaspar, y una fotografía que alguna vez les tomó Fina durante una comida de domingo. La miró durante unos instantes, y con gesto firme, la guardó en un cajón. Era su forma de decir adiós, de cerrar un capítulo. Irene, por su parte, saboreaba uno de los días más plenos que recordaba. No solo por el gesto inesperado de Pedro, sino porque finalmente sentía que Cristina la aceptaba. Las palabras eran aún escasas entre ellas, pero las miradas hablaban más alto que cualquier frase. En la cena, Cristina se permitió llamarla mamá, por primera vez, y ese simple vocablo bastó para que el corazón de Irene estallara de alegría contenida. Damián, testigo de todo, se sintió también conmovido. A pesar de los años y del dolor acumulado, había en esa escena una belleza que ni siquiera él, con su mente lógica y orientada a los negocios, podía ignorar. Esa noche, mientras tomaban un café en silencio, le tomó la mano a Irene con suavidad. Ella le devolvió el gesto, y por primera vez en mucho tiempo, ambos entendieron que no necesitaban palabras. En un rincón menos cálido de la colonia, Gemma discutía acaloradamente con Joaquín. No le gustaba la idea de que Teo pasara tanto tiempo con Raúl. A su entender, un mecánico no era la mejor influencia para su hijo. Joaquín, sin embargo, defendía el vínculo que empezaba a forjarse entre ambos. Según él, Raúl le daba a Teo una atención que no siempre podían ofrecerle en casa. Teo, ajeno a la polémica, disfrutaba como nunca. Raúl le había permitido ayudar con una de las camionetas de reparto, y aunque sus manos terminaron manchadas de grasa, su sonrisa no tenía comparación. Para el pequeño, aquellos momentos significaban algo más que un simple juego. Eran una puerta a un mundo nuevo, donde se sentía valorado. Y en medio de ese vaivén emocional, Marta sorprendía a Fina con un regalo que la dejó sin palabras. Una cámara nueva, brillante, con múltiples funciones. Fina, que había descubierto en la fotografía un refugio para su sensibilidad, no sabía cómo agradecer aquel gesto. Marta solo le pidió una cosa: que nunca dejara de mirar el mundo con esa mirada única que la caracterizaba. Mientras tanto, en el despacho de dirección, Damián enfrentaba una conversación incómoda con Andrés. Le pidió, sin rodeos, que aceptara la relación de Begoña con Gabriel. No porque estuviera de acuerdo con ella, sino porque entendía que cada uno tenía derecho a rehacer su vida. Andrés, en silencio, escuchaba. No respondió, pero algo en su expresión indicaba que aquel consejo había hecho mella. Y así, mientras la tarde caía sobre la colonia como un manto tibio, don Pedro se sentaba en su sillón con una copa de licor en la mano. A solas, volvió a leer el documento que entregó a Cristina. No era solo un papel. Era, quizá, su primer intento real de enmendar los errores del pasado. No sabía si sería suficiente, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que había dado un paso en la dirección correcta. Sin darse cuenta, ese paso simbólico que don Pedro había dado hacia su sobrina comenzaba a generar ondas que se extendían más allá del vínculo familiar. En Perfumerías de la Reina, donde cada gesto era interpretado como una declaración de intenciones, el rumor sobre la nueva posición de Cristina no tardó en recorrer los pasillos. Algunos lo celebraron como un acto de justicia, otros lo vieron como una maniobra política, pero todos coincidían en una cosa: algo estaba cambiando en la estructura de poder. Luis fue uno de los primeros en manifestar cierta incomodidad. Aunque no lo expresó abiertamente, era evidente que sentía su lugar tambalearse. Durante años, había sido el hijo diligente, el heredero natural del legado de don Pedro. Pero ahora, con Cristina ocupando un espacio que no solo era simbólico sino también económico, temía que su padre estuviera reconfigurando los cimientos de la familia. Luz, por el contrario, adoptó una actitud distinta. Con esa serenidad suya tan característica, animó a Luis a centrarse en su labor y no dejarse llevar por las inseguridades. Si don Pedro quiere reparar vínculos rotos, eso no le quita valor a lo que tú has hecho todos estos años, le dijo una noche, mientras compartían la cena. Luis, sin embargo, no respondió. Se limitó a observar la llama de la vela, como si buscara respuestas en su parpadeo titubeante. En el laboratorio, Cristina también comenzaba a experimentar esa mezcla agridulce de reconocimiento y presión. Sabía que el gesto de su tío tenía un trasfondo emocional profundo, pero también era consciente de que ahora todos esperarían aún más de ella. En especial Gabriel, que no tardó en felicitarla con una sonrisa en los labios y una sombra en la mirada. Desde que Begoña le había confesado su afecto,
Gabriel había ganado una seguridad que muchos no habían visto en él antes. Sin embargo, el escándalo del perfume filtrado amenazaba con empañar todo ese avance. Por más que intentara desviar la atención hacia factores externos, sentía que los ojos de Damián, Claudia e incluso Cristina comenzaban a mirarlo con una mezcla de escepticismo y desconfianza. Fue entonces cuando tomó una decisión arriesgada. Buscaría pruebas de que la información fue sustraída desde fuera. Movilizó algunos contactos que tenía en la red de distribución, e incluso llegó a ofrecer una suma considerable a un antiguo empleado de Coveaga a cambio de información. Pero cuanto más investigaba, más se acercaba a una verdad que no quería admitir. El error podía estar dentro del propio equipo. Mientras tanto, Claudia retomaba su rutina con una energía renovada. Su conversación con Manuela la había fortalecido, y las palabras de Raúl aún resonaban en su cabeza. Le gustaba su forma de mirar, de escuchar, de dejar espacios sin forzarlos. A diferencia de Chema, que siempre parecía ir un paso más adelante de lo que ella estaba preparada para ofrecer, Raúl respetaba sus tiempos. Una tarde, mientras coincidían en la cantina de la colonia, Raúl se le acercó con una sonrisa tímida. Le propuso dar un paseo por el bosque cercano, un lugar que solía visitar con su madre cuando era niño. Claudia dudó unos segundos, pero al final aceptó. Aquel paseo, aunque breve, selló una conexión que parecía destinada a crecer. Manuela, por su parte, comenzaba a disfrutar de una tranquilidad que hacía tiempo no sentía. Aunque aún dolía, el cierre de su relación con Gaspar le permitía reencontrarse consigo misma. Se refugió en las tareas cotidianas, en las charlas con doña Clara, en los pequeños gestos de la vida diaria. Cada vez que se cruzaba con Gaspar en la fábrica, lo saludaba con educación, pero sin detenerse. Había aprendido que a veces el amor más honesto era saber cuándo decir adiós. Y Gaspar, aunque intentaba mantener una fachada firme, no lograba ocultar la tristeza que lo embargaba. Esa mujer que tanto había significado para él ahora parecía haberse desvanecido entre los horarios de trabajo y las palabras no dichas. Intentó buscar consuelo en sus amigos, pero sabía que el vacío que sentía solo podía llenarse con el tiempo, o con otra historia que aún no había comenzado. En un rincón más alejado del corazón emocional de la colonia, Joaquín se enfrentaba a una encrucijada. Gema insistía en que Raúl no era buena compañía para Teo, y él, aunque comprendía sus razones, también veía cómo su hijo brillaba cada vez que regresaba del taller. «Es la primera vez en semanas que le veo sonreír de verdad», le dijo. Pero Gema no cedía. Consideraba que Raúl, con su historial poco claro y su vida sin estructuras, representaba una amenaza para la formación del niño. El conflicto escaló hasta llegar a don Pedro, quien escuchó ambas versiones con paciencia. En un gesto que sorprendió a todos, pidió conocer personalmente a Raúl antes de tomar partido. Esa reunión, pactada para la semana siguiente, prometía ser otro momento clave en la narrativa del patriarca. Porque, si bien estaba dando pasos hacia la reconciliación familiar, su instinto de control seguía muy vivo. Por otro lado, Teo, sin saberlo, se convertía en el símbolo de un nuevo tipo de crianza en la colonia. Uno donde la empatía, la libertad y la posibilidad de elegir sus propios referentes eran más importantes que los apellidos o la trayectoria empresarial. Y Raúl, con su paciencia de artesano y su mirada franca, encajaba a la perfección en ese nuevo paradigma. Y justo cuando la jornada parecía llegar a su fin sin más sobresaltos, una nueva escena devolvía al centro de todo a don Pedro. Irene se presentó en su despacho sin avisar. Llevaba consigo una carpeta, y aunque en su rostro había determinación, también se notaba el temblor de quien ha esperado años para decir algo. «Gracias por lo de Cristina», empezó diciendo. «Sé que no era fácil para ti». Don Pedro asintió en silencio. «Pero hay algo más que quiero pedirte», continuó ella. «Déjala crecer, no la uses para lavar tus culpas ni para luchar tus batallas. Solo, permítele ser quien es». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y por un instante, el empresario pareció envejecer una década. Pero no discutió, no replicó, solo bajó la vista y murmuró: «Haré lo que esté en mis manos». Fue la primera vez que Irene lo vio vulnerable, y también, paradójicamente, la primera vez que lo sintió realmente cerca. En el pasillo, Cristina esperaba. No escuchó la conversación, pero cuando Irene salió, ambas se abrazaron sin necesidad de palabras. Ese abrazo sellaba una alianza nueva, más fuerte que cualquier vínculo de sangre o apellido. Porque en Sueños de Libertad, las heridas sanan cuando el amor deja de ser una deuda y se convierte en una elección.
Poco después, mientras la colonia comenzaba a sumirse en la penumbra de la noche, un aire distinto se respiraba en el ambiente. El calor del día parecía disiparse, pero no así las emociones acumuladas a lo largo de las últimas horas. En la fábrica, algunas luces seguían encendidas. El laboratorio continuaba activo, los pasillos resonaban con pasos discretos y murmullos bajos. Y entre esas sombras que alargaban los silencios, Gabriel se sentía más observado que nunca. Había llegado hasta allí con ambiciones claras. Había querido dejar huella en Perfumerías de la Reina, demostrar que era más que un heredero lejano o un técnico brillante. Pero ahora, con las sospechas por el perfume filtrado, las miradas que antes lo admiraban se convertían en cuchillos disimulados. Cristina, que hasta hacía poco había confiado en su juicio, parecía distante. Claudia, con su habitual intuición, evitaba cruzar más de 2 frases. Y Damián ya no lo trataba como antes. Sabía que debía encontrar una solución pronto, antes de que su posición se volviera insostenible. Por eso, esa noche, revisó uno por uno los registros de entregas, el sistema de seguridad, las cámaras del almacén. Pero había un detalle que no cuadraba, una anomalía que lo atormentaba. El acceso al archivo de fórmulas se produjo desde una terminal interna. En un horario en que él estaba solo en el laboratorio. Nadie más, nadie visible, y sin embargo, los datos estaban ahí. Fue entonces cuando comenzó a dudar de todo. ¿Había alguien saboteándolo desde dentro? ¿O acaso alguien usó su código sin que él lo supiera? O peor aún, ¿había perdido el control sin darse cuenta? A la mañana siguiente, mientras aún digería aquellas dudas, recibió la visita de Damián. El patriarca se mostró sereno, pero firme. Si no encuentras al responsable, lo haré yo. ¿Y si resulta ser alguien que tú proteges? No me temblará la mano. Gabriel intentó responder, pero el tono de Damián no admitía réplicas. Sabía que el tiempo se le agotaba. Al mismo tiempo, el vínculo entre Begoña y Andrés continuaba deteriorándose. Las discusiones eran más frecuentes, las miradas evitadas más evidentes. Andrés, herido en su orgullo y aún atrapado entre los ecos de su pasado con María y el futuro incierto con Begoña, no encontraba un punto de apoyo. Las palabras de Damián aún le retumbaban en la cabeza. Tienes que dejarla vivir su vida. Si la amas, no la encierres. Pero para Andrés, amar era luchar, no soltar. Y sin embargo, algo en su interior le decía que esta vez, tal vez, tendría que aprender a soltar para poder avanzar. En contraste, Gabriel y Begoña vivían una especie de burbuja silenciosa. No necesitaban grandes gestos ni declaraciones teatrales. Se entendían con una mirada, con el roce leve de las manos al pasar el café, con la forma en que se sonreían sin que nadie lo notara. A pesar del torbellino que los rodeaba, entre ellos existía una paz que ninguno había experimentado antes. María, sin embargo, no se resignaba. Estaba convencida de que aún quedaban sentimientos entre ella y Andrés, y no dudaba en aprovechar cada oportunidad para reforzar ese vínculo. Le llevaba café al despacho, le preguntaba por su madre con una dulzura que desarmaba, y cuando lo veía pensativo, simplemente se sentaba cerca, sin decir nada. Solo esperaba, y esperaba con paciencia. Mientras tanto, en otro rincón de la colonia, Marta y Fina compartían una tarde de confidencias. La nueva cámara había sido todo un éxito, y Fina no dejaba de tomar fotografías de cada rincón del lugar, de cada rostro que se cruzaba con el suyo. Había encontrado en ese arte una forma de ver lo que otros no veían. No solo haces fotos, Fina. Capturas lo que sentimos, le dijo Marta mientras le mostraba una de las imágenes donde Claudia y Raúl aparecían riendo bajo la luz del mediodía. Fina sonrió, orgullosa pero también algo tímida. Nunca había sentido que tenía un talento especial. Y sin embargo, ahora, con cada disparo de la cámara, recuperaba un pedazo de sí misma. Marta, emocionada al verla tan feliz, prometió organizar una pequeña exposición en el salón comunitario. Todos deberían ver lo que tú ves, le dijo. Esa idea fue acogida con entusiasmo por los vecinos, y en cuestión de días, Fina se convirtió en el alma de una iniciativa que logró unir a los trabajadores, a las familias y a los niños del lugar. Incluso don Pedro, que solía evitar este tipo de eventos comunitarios, pidió ver algunas de las fotos en privado. Y cuando vio el retrato de Irene y Cristina abrazadas, no pudo evitar sentir un nudo en la garganta. En paralelo, Irene vivía uno de los momentos más plenos de su existencia. Por fin, después de años de silencios, de mentiras necesarias y de sacrificios imposibles, sentía que su hija la miraba como madre. Cristina,
cada vez más cercana, comenzaba a compartir detalles de su día, le preguntaba su opinión sobre las decisiones del laboratorio, incluso le pidió consejos sobre cómo lidiar con las envidias del equipo. Para Irene, cada una de esas pequeñas cosas era una victoria. Damián también lo notaba, la veía más luminosa, más confiada, más libre, y aunque él mismo estaba sumido en los desafíos que enfrentaba la empresa, encontraba consuelo en saber que, al menos en un rincón de su vida, todo marchaba bien. Pero también era consciente de que ese equilibrio era frágil, y que cualquier nuevo golpe podía hacerlo tambalear. Y justo cuando parecía que la calma regresaba, una nueva amenaza se asomó por la puerta del despacho. Una carta anónima, sin remitente, que advertía que el sabotaje al perfume no había sido el primero. Ni sería el último. Damián, al leerla, supo que el enemigo no solo estaba dentro, sino que se sentía seguro. Esa noche, cuando el reloj marcó las 10, don Pedro volvió a su sillón de lectura, como cada día. Pero no abrió el libro de siempre. En su regazo, colocó el retrato de juventud que compartía con Irene, tomado mucho antes de que las heridas comenzaran a abrirse entre ellos. Lo observó largo rato, y en un susurro casi imperceptible, murmuró: «Quizás aún no es tarde para hacer las cosas bien». Y con esa frase, la noche cayó sobre sueños de libertad, cubriendo a cada personaje con una promesa. La de que, a pesar de todo, la redención aún era posible. Al día siguiente, la colonia despertó con una mezcla de rutina y expectativa. El rumor sobre la carta anónima se había esparcido entre los pasillos de la fábrica como una corriente eléctrica. Rápida, invisible, imposible de detener. Nadie sabía con certeza quién la había escrito, pero todos sentían que lo peor estaba por venir. Damián, con su habitual pragmatismo, decidió no compartir aún el contenido del mensaje, pero sí intensificó las medidas de seguridad. Se revisaron turnos, se controlaron accesos y se limitó el uso de los terminales más sensibles del sistema. Sin embargo, lo que más le preocupaba no era el sabotaje, sino el silencio que lo rodeaba. Porque si había un traidor entre ellos, también había una red de cómplices, o al menos de cobardes. Gabriel, por su parte, no pudo evitar sentirse señalado. Aunque no tenía pruebas en su contra, la falta de avances en la investigación lo convertía en el principal sospechoso. Y lo peor era que ya ni siquiera Begoña lograba calmar su ansiedad. Desde hacía días, su relación se había visto salpicada por pequeños roces, malentendidos sin importancia que antes pasaban desapercibidos, pero que ahora se acumulaban como piedras en un río que amenazaba con desbordarse. Gabriel notaba cómo ella lo observaba en silencio, como buscando algo que no terminaba de encontrar. Y esa duda le dolía más que cualquier acusación. En paralelo, Andrés continuaba su proceso de duelo, no por la pérdida de una mujer, sino por la imagen de sí mismo que se desmoronaba. Acostumbrado a tener el control, a ser el centro del universo emocional de quienes lo rodeaban, ahora debía enfrentarse a una nueva realidad. Begoña ya no le pertenecía. Y más aún, estaba empezando a construir una vida con otro. El consejo de Damián resonaba en su cabeza, pero aún no encontraba la forma de aplicarlo. ¿Cómo se aprende a soltar sin sentir que se pierde todo? María, mientras tanto, reforzaba su estrategia. Sabía que la nostalgia era su mejor aliada. Aprovechaba cada encuentro casual para hablar de los viejos tiempos, de aquellos días en que Andrés y ella soñaban juntos con un futuro que nunca llegó. A veces parecía que él cedía, que su mirada se detenía más de lo habitual en los ojos de ella. Pero nunca daba el paso que María esperaba, y eso la frustraba, porque aunque su intención era recuperar lo que tuvo, comenzaba a entender que ese Andrés que amó ya no existía. Y tal vez ella tampoco era la misma. Del otro lado de la colonia, Claudia y Raúl seguían construyendo algo más sutil, pero igual de poderoso. Se encontraban cada tarde en el mismo banco, cerca del rosal que Fina había fotografiado días atrás. Hablaban de todo y de nada. Raúl contaba historias de su infancia, Claudia compartía anécdotas del trabajo, y entre risas contenidas y silencios cómplices, empezaba a surgir una complicidad que desbordaba las palabras. A diferencia de otros romances nacidos del vértigo, el de ellos crecía desde la calma. Fina, convertida casi sin querer en la cronista visual de la colonia, seguía capturando momentos que los demás no veían. Una mañana, fotografió a don Pedro mientras regaba las plantas del patio en solitario, un gesto tan inusual que la dejó sin aliento. En la imagen, el rostro del patriarca aparecía sereno, casi melancólico, y por primera vez,
Fina sintió que había logrado retratar no a un hombre de poder, sino a un ser humano. Le mostró la foto a Marta, quien quedó tan impactada que decidió incluirla en la exposición. Cuando don Pedro vio la imagen, no dijo nada, pero esa noche, pidió a Fina que lo acompañara a caminar por los pasillos de la colonia. Hablaron poco, pero fue suficiente. Él le agradeció por haberlo mostrado con otros ojos, y Fina, emocionada, comprendió que a veces el arte no solo revela lo invisible, sino que también cura. Al mismo tiempo, Irene vivía un renacer. Su vínculo con Cristina se fortalecía día a día. Habían comenzado a compartir desayunos, confidencias, incluso algunos desacuerdos que resolvían con ternura. Irene estaba aprendiendo a ser madre en presente, sin culpas, sin exigencias. Cristina, por su parte, dejaba atrás la frialdad con la que había crecido. Comenzaba a descubrir en Irene no solo a una figura materna, sino también a una mujer con heridas parecidas a las suyas. Damián observaba esa transformación con admiración. Para él, que siempre había valorado la lógica y la eficiencia, el amor nunca fue una prioridad. Pero ver a Irene florecer lo confrontaba con sus propios vacíos. Por eso, una tarde, sin avisar, le llevó un ramo de flores silvestres. Irene lo miró sorprendida, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar sin esconderse. Mientras tanto, Joaquín lograba finalmente convencer a Gemma de que Raúl no era una amenaza. Teo, feliz con su nuevo mentor, le había construido un llavero con piezas de motor recicladas. Se lo entregó a Raúl con una sonrisa enorme y un «gracias», que sonó más profundo de lo que cualquiera imaginaba. Gemma, que presenció la escena desde lejos, no pudo evitar sentirse conmovida. Tal vez había juzgado demasiado rápido. Tal vez aún quedaba espacio para confiar. Y en medio de tantas pequeñas batallas personales, la amenaza del traidor seguía latente. Gabriel, al borde del colapso, decidió compartir con Damián lo que había descubierto. La terminal usada para el acceso no tenía registro de huella dactilar, lo cual solo podía significar una cosa. Alguien con privilegios administrativos había intervenido. Damián, al escucharlo, se quedó en silencio. Por primera vez, el enemigo no era solo externo. Estaba dentro, y conocía perfectamente el terreno que pisaba. Ese descubrimiento coincidió con una decisión inesperada de don Pedro: convocar una reunión de emergencia con todos los altos cargos de la empresa. Quería mirarlos a los ojos, uno por uno, y hacerles una pregunta simple: ¿a quién sirve su lealtad? La reunión, programada para el día siguiente, prometía ser el clímax de una trama que, hasta ahora, solo había mostrado su superficie. Y mientras todos se preparaban para ese momento definitivo, en un rincón tranquilo de la colonia, Marta le entregaba a Fina una invitación impresa. Exposición de miradas, fotografías de Fina, con fecha y hora. Fina, al verla, tembló, no solo por la emoción de mostrar su obra, sino porque, por primera vez, sentía que su vida también formaba parte del relato de sueños de libertad. Y eso, para ella, era el mayor reconocimiento de todos. Justo en ese punto, donde las tramas personales y los secretos empresariales se entrelazaban como raíces profundas, Sueños de Libertad se preparaba para una de sus jornadas más decisivas. La reunión convocada por don Pedro era mucho más que una simple cita laboral. Era una declaración de principios. Un intento de retomar las riendas, de limpiar la casa desde adentro y, al mismo tiempo, de probar hasta dónde llegaba la descomposición que él mismo había permitido florecer bajo su mando férreo. El salón donde se celebraría el encuentro fue dispuesto con una sobriedad casi teatral. Las sillas formaban un círculo, como en una antigua asamblea donde nadie podía esconderse tras los bordes de una mesa. Don Pedro llegó primero, puntual, impecable, con esa rigidez que solo los años de liderazgo pueden esculpir. A su lado, se situaron Damián y Luz, también conscientes de que lo que estaba por suceder marcaría un antes y un después en la historia de Perfumerías de la Reina. Uno a uno fueron llegando los demás. Gabriel, con el rostro tenso, pero la espalda erguida. Claudia, con una libreta en mano, lista para registrar más que palabras, silencios, miradas, temblores. Cristina, que aunque aún se debatía entre el reconocimiento de su nuevo rol y la incomodidad que le generaba, no quiso faltar. Y también Luis, quien mantenía su compostura, pero no podía evitar sentir que estaba a punto de ser desplazado. La sesión comenzó con un silencio denso. Don Pedro no se dirigió directamente al tema de la traición. En su lugar,
Comenzó a hablar de los orígenes de la empresa, del sacrificio que había supuesto levantarla, de los valores que pretendía defender cuando aún no era nadie. Fue un discurso sincero, sin dramatismos ni lágrimas, pero que caló en quienes aún creían en algo más que los beneficios trimestrales. Luego, sin cambiar de tono, preguntó en voz alta: ¿Quién de ustedes puede asegurar que, si estuviera en peligro, no usaría todo lo que sabe para salvarse? Nadie respondió. No busco culpables hoy, continuó. Busco lealtades, las verdaderas. Gabriel se removió en su asiento, sintiéndose aludido aunque no fuera mencionado por nombre. Damián lo observaba con una mezcla de interés y advertencia. Pero fue Cristina quien rompió el silencio. La lealtad se gana, no se exige, dijo, con voz firme. Si queremos recuperarla, debemos empezar por confiar, aunque cueste. Ese momento marcó un punto de inflexión. No se reveló aún quién filtró la fórmula, pero el ambiente había cambiado. Ya no era solo una empresa sacudida por un escándalo, era una familia, con todo lo que eso implicaba: traiciones, amores, reparaciones. Afuera, el sol comenzaba a descender, y la luz dorada bañaba los tejados de la colonia. En ese entorno, Manuela organizaba junto a Fina los últimos detalles para la exposición de fotografía. La comunidad se mostraba entusiasmada. Las imágenes, pegadas con cuidado en paneles improvisados, reflejaban escenas cotidianas que, al ser vistas desde la lente de Fina, adquirían una profundidad inesperada. Entre los asistentes se encontraban niños, mujeres del dispensario, trabajadores de la fábrica, y algunos rostros sorprendidos al verse retratados con una dignidad que no sabían que poseían. Incluso Gaspar, que había intentado evitar el evento, no pudo resistirse. Caminó entre las fotos en silencio, hasta detenerse frente a una en particular. Un retrato suyo y Manuela en uno de los pasillos de la fábrica, tomados por sorpresa mientras discutían. En la imagen, su rostro reflejaba vulnerabilidad, y el de ella, distancia. Aquella imagen le hizo comprender lo que había perdido, no por culpa de Manuela, sino por su propia incapacidad de ofrecer más que deseo. Quiso acercarse a ella esa noche, pero al verla rodeada de gente, sonriendo, sintiéndose segura, prefirió observar desde lejos. Tal vez aún no era el momento. Mientras tanto, Claudia y Raúl aprovechaban la velada para dar un pequeño paso más. Él le tomó la mano por primera vez en público. Ella no la retiró. Aquello, simple en apariencia, fue visto por muchos, y aprobado en silencio por todos. Incluso Gema, que caminaba cerca con Teo, sonrió al ver la escena. Don Pedro también llegó a la exposición. Lo hizo sin anunciarse, caminando entre la gente como uno más. Se detuvo frente a varias fotos, pero una en particular le llamó la atención. Un retrato de Irene mirando a Cristina. No era una imagen compuesta ni planeada. Había sido captada en uno de esos momentos donde el tiempo parece detenerse. En los ojos de Irene se leía amor, pero también miedo. En los de Cristina, reconocimiento. Se giró para buscar a Fina, que estaba cerca. Gracias por esto, le dijo. Me has enseñado a ver lo que nunca supe mirar. Fina, sin saber qué responder, solo asintió. Aquel era su mayor logro. Ya de regreso en su despacho, don Pedro encontró a Irene esperándolo. No necesitaban muchas palabras. Vi la foto, le dijo él. Yo también, respondió ella. Entonces, por primera vez en años, se abrazaron, no como hermano y hermana que se deben cosas, sino como dos seres humanos que, después de tanto daño, aún eran capaces de reconstruirse. Y esa noche, mientras cada personaje encontraba su rincón para reflexionar, para sanar o para intentar algo nuevo, la colonia entera parecía latir con un mismo corazón. Porque en sueños de libertad, incluso en medio de traiciones, dolores y desafíos, siempre hay espacio para redimirse. Y tal como lo había prometido el avance, la jornada de Juanjo Puigcorbé como don Pedro no fue una más. Fue la jornada en que, finalmente, el hombre que siempre se escondió tras el negocio eligió mostrar su alma. Y ese gesto, más que todos sus imperios, fue el que lo hizo verdaderamente grande. Esa misma noche, cuando ya la mayoría de los vecinos se recogían en sus casas y el bullicio se había transformado en un murmullo pausado, Gabriel caminaba solo por los alrededores de la fábrica. Había algo en él que se debatía entre la desolación y la necesidad de reivindicarse. Las palabras de don Pedro en la reunión aún resonaban en su mente, pero fueron las de Cristina las que más lo inquietaban. La lealtad se gana, no se exige. Él no era un traidor.
No se reconocía en esa figura que lo señalaban con recelo. Pero tampoco podía negar que había errores que no supo prever. ¿Acaso se había confiado demasiado? ¿O había sido demasiado ingenuo creyendo que su talento bastaría para que lo aceptaran como uno de los suyos? La única certeza que le quedaba era que, si quería seguir en ese lugar, debía actuar. No con palabras, sino con pruebas. Esa noche, tomó una decisión. Hablaría con Raúl. No era una idea azarosa. Sabía que el conductor tenía acceso a zonas sensibles, que había estado presente en entregas clave y que gozaba de la confianza de muchos, incluida Claudia. Si alguien podía ayudarlo a reconstruir lo que había pasado con la filtración de la fórmula, era él. Al día siguiente, temprano, lo interceptó justo cuando Raúl salía del garaje. Le explicó sus sospechas con franqueza, sin adornos ni evasivas. Raúl lo escuchó, al principio con escepticismo, pero luego con atención. No prometió nada, pero aceptó revisar las bitácoras de transporte y hablar con algunos trabajadores que podrían haber visto algo inusual. Era un pequeño paso, pero para Gabriel significaba volver a tomar el control. En paralelo, Cristina vivía su propia tormenta. Si bien la relación con Irene mejoraba cada día, no era fácil asumir de golpe toda una historia personal que había sido enterrada durante años. Sentía que su identidad se reconfiguraba, que ya no era solo la empleada eficiente del laboratorio, sino también la hija de una mujer que lo había sacrificado todo por ella. No sabía bien cómo sentirse con eso. ¿Debía agradecerle o reprocharle? ¿Podía construir algo nuevo sin renegar de su pasado? Esa mañana, decidió visitar la casa de su madre. Irene la recibió con una mezcla de entusiasmo y cautela. Compartieron un desayuno sencillo, como aquellos que jamás habían tenido en su momento. Hablaron de cosas triviales, del clima, del café, de las fotos de Fina. Pero en un instante de silencio, Cristina preguntó: ¿alguna vez pensaste en decírmelo? Irene la miró con dolor. Cada día, pero siempre me faltó valor. Cristina no respondió, pero su mirada ya no era dura. Había dolor, sí, pero también comprensión. El camino no sería fácil, pero al menos ahora caminaban juntas. Mientras tanto, en las oficinas de la fábrica, Damián y don Pedro mantenían una conversación que marcaría el futuro inmediato de la empresa. El primero estaba convencido de que había que abrir una auditoría interna. El segundo dudaba, no por miedo, sino por orgullo. Si hacemos eso, todos sabrán que no supimos controlar nuestra casa, dijo don Pedro. Ya lo saben, replicó Damián. Lo único que podemos hacer ahora es demostrar que estamos dispuestos a corregirlo. Finalmente, don Pedro cedió. Era una rendición parcial, pero también una señal de que sus prioridades habían cambiado. Ya no le importaba tanto la imagen, sino las personas que esa imagen afectaba. La decisión fue tomada. La auditoría comenzaría esa misma semana. Fuera del entorno empresarial, la vida en la colonia seguía su curso, aunque teñida por todos estos movimientos. Fina y Marta trabajaban en la segunda parte de la exposición, que ahora incluiría retratos más personales, sonrisas robadas, abrazos entre compañeros, gestos de afecto entre madres e hijos. Las fotos se habían convertido en un espejo para todos, y nadie quería dejar de mirarse en ellas. Incluso Andrés, que había evitado el evento inicial, pidió ver las imágenes. Al detenerse frente a un retrato de él mismo, captado en un momento de introspección a la salida del despacho, no pudo evitar conmoverse. No sabía que me veía así, murmuró. Nadie sabe cómo se ve, hasta que alguien te mira con otros ojos, respondió Marta, que estaba a su lado. Fue un momento breve, pero marcó el inicio de un cambio. Andrés comenzó a replantearse muchas cosas, su relación con su padre, su vínculo con María, y sobre todo, la forma en que había querido amar a Begoña. Tal vez no se trataba de retener, sino de dejar partir sin perder el amor propio en el intento. Claudia, por su parte, continuaba consolidando su relación con Raúl. Paseaban juntos, hablaban de futuro, de sueños, de posibilidades. Él le confesó que, por primera vez en años, pensaba en echar raíces. Ella, que había temido siempre involucrarse demasiado, descubría en él una certeza que jamás había sentido. Y aunque ninguno lo decía en voz alta, ambos sabían que estaban construyendo algo que podría durar. Y mientras todo esto ocurría, la figura de don Pedro seguía transformándose. No era ya el hombre que imponía respeto con su sola presencia, sino alguien que, poco a poco, comenzaba a inspirar una forma distinta de liderazgo. El de quien no teme reconocer sus errores, el de quien se atreve a pedir perdón.
Esa noche, mientras la colonia se sumía nuevamente en el silencio, don Pedro escribió una carta. No era para nadie en particular, era una especie de testamento emocional, donde confesaba sus miedos, sus culpas y su esperanza de que aún podía hacer las cosas bien. La dejó en su escritorio, sin intención de enviarla. Solo necesitaba liberarse de aquello que lo había perseguido durante años. Y así, con cada personaje enfrentando su propia verdad, Sueños de Libertad cerraba otra jornada intensa. Una jornada donde lo empresarial y lo íntimo se entrelazaban, y donde cada decisión, por pequeña que fuera, tenía el poder de cambiarlo todo. Porque en ese universo lleno de conflictos, lo más valioso seguía siendo lo mismo: la capacidad de perdonar, de reconstruirse y de amar a pesar del dolor. Mientras el cielo comenzaba a clarear con los primeros rayos del amanecer, en la colonia de Sueños de Libertad también despuntaba una nueva forma de entender las relaciones, el trabajo y el perdón. No había habido grandes golpes de efecto, ni revelaciones escandalosas que volvieran el mundo del revés. Y sin embargo, cada pequeño gesto, cada conversación, cada fotografía, había construido una trama mucho más poderosa: la del cambio. Don Pedro, por fin, había dado el paso que muchos creían imposible. Y no solo por ofrecer a Cristina una parte de los beneficios, sino por permitir que los demás lo vieran como era. Un hombre cansado de sostener el peso del poder solo, dispuesto ahora a compartirlo, aunque sea desde el amor. Cristina, por su parte, había aceptado el gesto con la madurez de quien entiende que no todos los lazos se atean con palabras. Y aunque aún le quedaba mucho por procesar, el simple hecho de poder mirar a Irene sin rencor ya era una victoria. Gabriel, lejos de imponerse, había comenzado a limpiar su nombre con acciones. Raúl, con su ayuda, parecía decidido a desentrañar la verdad del sabotaje. Y Claudia, en el centro de ese nuevo equilibrio, seguía siendo el corazón silencioso que mantenía unidos los hilos. Mientras tanto, Marta y Fina tejían otra forma de memoria colectiva. Una que no se escribe con tinta ni se almacena en archivos, sino que se revela en los rostros de quienes sueñan, luchan y siguen adelante. Y así, mientras la fábrica reanudaba su ritmo y la colonia despertaba con olor a café y esperanza, quedaba claro que Sueños de Libertad no es solo una historia de conflictos. Es, sobre todo, una historia de personas que aprenden a ser mejores. A su manera, a su ritmo, pero sí